Bien. ¿Ves que te decía, Victoria, que tenía algunos problemas de mi internet? Pues vamos a dar inicio nuevamente a este espacio abierto. Voy a aprovechar que se cerró esta sesión, pues para comenzarlo todo de nuevo. Bien, pero creo que ya, sí me escuchas bien ahora, sí, ¿verdad, Victoria? Ok, ok. Tú tenías problemas de luz y yo tenía problemas de internet, sí. Y estaba lloviendo eso, que me estaba apareciendo que tenía algunas fallas y de repente me sacó. Pero bueno, te agradezco que me estés esperando, que me hayas esperado. Ahora sí, vamos al inicio, como les decía, y vamos a iniciar nuevamente la sesión, así que por eso la estoy comenzando a grabar por segunda ocasión, pero estamos bien, vamos bien. Les decía entonces, este es mi último espacio abierto con ustedes, con el grupo 029 de la generación 53. Corresponde al octavo espacio abierto de la semana 4 de nuestro cierre de módulo. Les recuerdo mi nombre, soy su asesora virtual, Wendy Lucía Rodríguez Álvarez, y como les decía, mi sesión está enfocada para el grupo 029. Vamos con el propósito. El propósito de mi sesión es resolver sus dudas surgidas a partir de los contenidos o actividades del módulo. Sobre todo que es ahora cierre de módulo, pues bueno, seguramente tendrán diferentes dudas, diferentes inquietudes. Y bien, profundizar o atender algunas inquietudes, estas inquietudes que les comentaba que podrían todavía persistir, que no se han resuelto dentro de las videosesiones semanales que ustedes han tenido con nuestros asesores de la didáctica. Los puntos más importantes que les tengo que recordar nuevamente, veo muy pocos proyectos integradores y lo cual me está como preocupando más, creo. Por eso les pido que entreguen en tiempo y forma el proyecto integrador. Como ya lo veíamos, solamente ahorita vamos a hacer un súper repaso de los porcentajes, pero es el 43% que se asigna en esta semana en estos días. Ya no va a haber más el día domingo, se cierra a las 11:59 de la noche y ya no va a haber más oportunidad de subir pendientes. Y más si me refiero al proyecto integrador. Solo ese será el límite, por lo que sí les pido que tengan mucho cuidado en la parte, pues, de los tiempos, de que sean los tiempos adecuados para que suban, vayan subiendo sus actividades. Entonces, solamente es eso y darle respuesta a las encuestas de opinión, porque algunos pues no las han visualizado y por eso supongo que no han entregado las actividades de la semana 4. Hay que participar en el foro aprendiendo y en el foro de integración. Ahorita voy a hacer algunas aclaraciones del foro de integración sobre todo y darle respuesta a la autoevaluación, que también viene dentro de los porcentajes asignados. Este es el orden del día. Vamos a trabajar con la bienvenida a semana 4 de aprendizaje, nuestro cierre de módulo, la explicación de actividades, pero muy, muy breves sobre algunos detallitos que todavía pueden tener dudas, las especificaciones en foros, sobre todo enfocándome a la rúbrica. Es importante que verifiquemos la rúbrica porque yo creo que por eso hubo diferentes fallas en la semana 3. Indicaciones generales para tener un buen cierre de módulo, el mensaje sobre todo pues que va a ser de nuestro cierre y el espacio de dudas y comentarios. Aunque ustedes saben que pueden compartir sus dudas, sus preguntas por medio de los medios, si es que no están presentes aquí, como Victoria, pues pueden compartirme sus preguntas por medio de pues las alternativas que tenemos dentro de la plataforma, mi correo institucional, el foro aprendiendo, el foro de novedades y el mensajero, pero al final los voy a comentar. Y, por ejemplo, Victoria, que en caso de que tenga dudas o comentarios, pues lo puede compartir dentro del chat para que vayamos checando esos puntos. En cuanto al proyecto integrador, solamente les quiero comentar, equivale al 30% de su calificación. Evidentemente, 15% va a ser asignado para la primera parte, que es el orden de los pasos, junto con el colorearlo, el sombrearlo de rosa o de verde. Y la justificación, la segunda parte, pues con el cómic. Entonces, sí les pido que chequen muy bien que los cómics estén con los links adecuados. Les digo, he revisado muy pocos y me está preocupando mucho. Quiero suponer que es porque, pues es un cómic, entonces quizá es un poco laborioso, pero acuérdense que es un proyecto integrador donde van a incorporar todas esas ideas que aprendieron, todos sus conocimientos.
y sobre todo, pues, qué es lo que se llevan de este módulo 4. Entonces, solo les quiero recordar, en ese sentido, les quiero recordar que hay que trabajar con el periodo de prueba gratis. Me han escrito, una de sus compañeras me escribió que les había aparecido al final el mensaje que deben de pagar y pues que ya no está en la disposición de pagar. Acuérdense que les dije, hay que buscar el periodo de prueba gratis. Si no lo encontraron y se registraron normal, con el periodo normal, entonces les recuerdo, lo que pueden hacer es tomar capturas de pantalla de esas, pues esas diapositivas de esas viñetas que ustedes crearon de su cómic, más bien, perdón, no tanto de diapositivas, más bien de sus viñetas de su cómic, hay que tomarle captura de pantalla, las pegamos dentro de un documento, puede ser un documento de Word, cada viñeta que corresponda a una diapositiva, puede ser pegado también en Canva, por ejemplo, puede ser en un documento de Word. El punto es que me puedan compartir, si es en Word o en PowerPoint, entonces suban el documento a la nube, al Drive, y ese link es el que me van a compartir dentro del documento del proyecto integrador. Pero si lo suben en Canva, pues ahí sí me pueden compartir directamente el link. En la herramienta o en la aplicación que lo estén realizando, sí les pido que siempre vean que esté bien finalizado. Bueno, les decía yo de su compañera que me comentaba, solamente capturas de pantalla, lo suben el documento al Drive, eso sería todo. Sí, también hay que verificar en la historia, sobre todo, alguno de sus compañeros me decían un mensaje, qué es lo que debo de incluir dentro de la historia. Puede ser una historia, de fantasía, puede ser una historia, tipo de las que estuvimos leyendo, al final. Y les digo, bueno, acá lo importante es que vas a contar, no es tanto como de ese sentido de lo que leímos, ¿vas a hacer tu propia historia? Sí. ¿Vas a ser tú el autor de la historia? Sí, también. Pero en esta historia ustedes deben de narrar su experiencia durante estas 4 semanas al trabajar en Prepa en Línea CEP, sobre todo al aprender en Prepa en Línea CEP. ¿Y qué es lo que se llevan? Quizá puede ser un diálogo interno, puede ser un diálogo con alguien más, con diferentes personas, puede ser, una historia en donde obviamente ustedes son los protagonistas, porque ustedes deben de contar cuál, fue la experiencia que tuvieron durante estas 4 semanas. Incluyan lo más importante, porque los voy a evaluar de esa manera, de acuerdo a la rúbrica, menciona que deben de incluir conceptos, que mencionen ustedes conceptos, aprendizajes logrados, algunos, elementos que hayan tomado del módulo 4 y que se lo lleven, obviamente, pues, para los siguientes módulos. Entonces, pueden ser, yo, por ejemplo, les decía, pueden ser conceptos como, por ejemplo, qué es un argumento, qué es la experiencia estética, cuáles son las formas emergentes de literatura. Pueden incluir, les digo solo unos ejemplos, ustedes pues ya sabrán qué más pueden agregar. Pueden incluir autores, pueden incluir algunas obras que les hayan llamado mucho la atención. Eso puede ser también para que puedan ustedes narrar. Dentro de esa narración ustedes van a incluir todo esto. Entonces, por eso es su experiencia en estas 4 semanas. ¿Va? Y bueno, del proyecto integrador, solamente quería mencionarles esto, que son las preguntas que me indicaban algunos de ustedes en el mensajero. Victoria, ¿tú tienes alguna duda? Veamos, dice, no, ninguna. Ah, ok. ¿Cómo vas con tu proyecto? ¿Ya lo subiste, Victoria? ¿Ya lo terminaste? Ahí les digo, hay muchos que faltan. La verdad es que por eso me estoy preocupando. Faltan muchos, pero espero que ya en lo que es el día de hoy y quizá mañana ya empiecen a entregar sus documentos. Ah, okey, dice: "No, aún no, pero lo estoy haciendo". Okey. Pensaba que a lo mejor en el transcurso de la tarde, que fue en lo que terminé de trabajar en otra escuela, y en lo que me trasladé, a lo mejor lo había subido, pero dices que todavía no. Okey. Estamos a tiempo, sí les pido, y sobre todo les recuerdo, parezco, van a decir que ya parezco disco rayado, ¿no? Pero les pido que tengan mucho en consideración el que el día domingo se cierra el módulo
4, sí, pero no somos el único grupo. Acuérdense que somos el 029, o sea, hay antes al menos 28 grupos y generalmente hay muchos más después. Entonces, probablemente la plataforma se llega a saturar. Ha pasado algunas veces que se llega a saturar tanto que no les permite subir los archivos. Entonces, se tarda para cargar los documentos a la plataforma, perdón, se tarda para cargar las aportaciones del foro de integración. O sea, se vuelve un poco lenta la plataforma porque somos muchos módulos, porque les decía, no somos el único módulo que va a terminar, somos diferentes módulos, tampoco somos todos, porque no coincidimos tampoco todos, sino ahí sí súper saturaría más la plataforma. Acá no, somos diferentes módulos, sí, pero somos muchos grupos y de muchos alumnos. Entonces, por eso es nuevamente la invitación, súbanlo a más tardar el domingo en la mañana, que todavía puede haber un poco más de tiempo, ¿no? En caso de que llegue a tardarse, bueno, tienes todo lo que es la mañana para subirlo, y no creo que tarde más, pero sí me ha pasado que cuando ya cierran el módulo lo suben ya a las últimas horas, quizá a las 11, 11:30, y ahí es cuando ya definitivamente ya la plataforma no, pues no tiene tanta velocidad para trabajar, quizá por así decirlo, y por eso es que se han quedado sin entregar documentos. Me han escrito, bueno, es que fue cuestión de la plataforma, pero siempre les digo, ustedes estaban en el entendido de que se cerraba el módulo el domingo a las 11:59 de la noche, y por eso es que ya no, pues ya no hay más tiempo. Aunque si haya una falla de la plataforma, pues ya no habría tiempo. Solo por eso les digo, hay que subirlo este domingo 12 de noviembre a las 11:59 como máximo, pero si pueden tempranito, con todo gusto. Y sobre todo para que les revise con tiempo. En caso de que haya algún elemento que no se vea, que el cómic, por ejemplo, la liga, se les haya olvidado incluirla o hayan incluido otra liga de otro documento, bueno, al menos les puedo yo escribir en la retroalimentación, no, no existe la liga o no ingresaste la liga adecuadamente, no me permite abrirla, nuevamente súbela y entonces ahí puede haber una segunda entrega, pero dentro de la misma semana, ya no como les digo, no como extensión, si es como dentro de la misma semana, pero por eso es importante que si hay algo todavía pendiente, pues lo puedan, sobre todo del proyecto integrador me refiero, que si no quedó algo bien, les den una retroalimentación y entonces lo vuelvan a corregir si no es una calificación, una, pues sí, una calificación aprobatoria, ¿va? Vamos con el proyecto de integración, perdón, el foro de integración, poesía digital, perdón, ya estoy un poco, ya estoy inventando palabras y cosas, será que ya es viernes y ya es noche, ¿no? Pero bueno, les decía, nuevamente, foro de integración, poesía digital, les va a dar el 8% de su calificación, por eso hay que apegarse a estas indicaciones. Es muy importante, ahorita les voy a platicar lo que les voy las observaciones que les voy a hacer, sobre todo tomando en cuenta sus propias aportaciones del foro de la semana pasada. Tenemos entonces en este foro de integración Poesía Digital, hay que leer el poema Gemido de Águila, acuérdense, hay que ver el video donde Zapoteco 3.0 nos indica cómo es que creó este poema. Y en sí van a participar en 5 diferentes ocasiones, de acuerdo a la rúbrica, ahorita lo vamos a revisar, hay que participar en 5 días, 5 mensajes diferentes. Primera publicación, ¿cuál fue tu experiencia estética al leer el poema y tu impresión al saber cómo es que se había hecho? Segunda participación, ¿crees que esta sea una forma de difundir y preservar las lenguas indígenas? Tercera, ten réplica al menos un compañero. Cuarta, responder los poemas generados por medio de la herramienta del poeta digital. ¿Se pueden considerar como textos literarios? Y quinta intervención, hay que darle una réplica a alguno de sus compañeros que haya resuelto, que haya dado respuesta a la pregunta detonadora, que es de la cuarta contribución. Los poemas generados por medio de la herramienta del poeta digital se pueden considerar como textos literarios. Cualquier alumno que haya dado respuesta a esa cuarta contribución, ustedes denle réplica y esa va a ser su quinta intervención. Nuevamente les recuerdo, intervenciones en cuanto a réplicas es expresar nuestros puntos de vista, sí, pero en relación a lo que otro compañero dijo.
Ejemplo, si Victoria ya hizo su participación y dijo que era una experiencia estética, por ejemplo, entonces yo le digo a Victoria, te agradezco quizá el comentario, Victoria, me parece muy interesante tu punto, pero yo coincido quizá, pero no coincido contigo en este sentido, quizá yo opino de esta manera, para mi experiencia es esto y esto y esto, o puede ser que coincidimos, Victoria, tú y yo creo que vemos las cosas muy similares, yo también creo que una experiencia estética es esto y esto y esto, ¿va? Siempre hay que decir, estoy de acuerdo contigo o no estoy de acuerdo contigo por esto o por esto, ¿va? En la semana 3 de la actividad integradora número 6 leí muchos comentarios que decían, te felicito, pero te faltó que pudieras explicar con tus propias palabras tal punto, ¿no? O mira, yo creo que te faltaron ejemplos. A ver, ¿qué te parece si me das un ejemplo? O, por ejemplo, alguien más escribió, eh, sigo con Victoria porque es la presente, pero no precisamente es porque Victoria haya cometido esta situación. No, simplemente es un ejemplo porque está ahí aquí. Entonces puede ser que le diga a Victoria, ok, Victoria, veo tu mensaje, pero a ver, dime, entonces, para ti, ¿qué es esto y esto y esto? En realidad, acuérdense que no es cuestionarlo como tal, así de que yo nada más le lanzo una pregunta a Victoria y que me la responda, no, es expresar tu punto de vista. Puede ser que sí, que expreses tu punto de vista, le digas a Victoria o a cualquier compañero, opino de ti, o más bien, opino de tu comentario, esto y esto y esto y esto. ¿Y qué te parece ahora? ¿Cómo lo ves ahora con mi explicación, no? Quizá, o en qué coincidimos, o qué comentario me puedes hacer, etcétera. Eso sí puede ser, pero no nada más como una pregunta y ahí la dejo, sino tenías que haber explicado tu punto de vista. Aunque si explicas tu punto de vista, si estás de acuerdo o no, hasta ahí estaríamos bien. Ya lo demás, te digo, es extra, pero no como nada más la pregunta. Entonces, sí los invito porque les digo, hubo muchas fallas en la actividad integradora número 6. Sí iban mejorando, sí, evidentemente, pero hubo pequeños detalles que se les olvidaron y entonces por eso es que las calificaciones fueron muy, muy bajas. Y por eso es que les digo, hay que evitarlo en este foro de integración. Por eso les voy a compartir mi pantalla. Acá está. Sí se puede ver, Victoria. Es la plataforma. Sí se puede ver. Sí, perfecto. Gracias, Victoria. Entonces, dentro del foro de integración, pues bueno, ustedes se van en la parte después del propósito, cómo participar. Antes de el recuerda, ustedes tienen acá un aspecto que dice consultar la rúbrica para saber cómo se evaluarán tus participaciones. Entonces, si le dan clic ahí en la rúbrica, les va a abrir el documento de esta manera. ¿Y qué va a pasar aquí? Pues bueno, acá especifica cómo es que ustedes deben de ir trabajando. Esto es donde yo me guío para que les pueda dar una calificación, ¿va? No es más que esto. Entonces, por eso vamos a revisarlo el día de hoy para que quizá de esta manera les quede un poquito más, más claro, más preciso el punto que yo les mencionaba. Entonces, tenemos como criterios de desempeño, el experto, capacitado, aceptable, aprendiz, requiere apoyo y no evaluable. Después, más abajo, tenemos el aspecto cognitivo, actitudinal, comunicativo, colaborativo y pensamiento crítico. Ya después solamente se indica si es que hubo algún elemento de plagio, qué tipo de nivel es el que, más bien qué nivel es el que se identificó y eso será, o no hubo plagio y eso será suficiente. Esa es toda la rúbrica. Entonces, tenemos ahora en la parte cognitiva, obviamente si nos vamos con el nivel experto que ustedes ven en la parte, a ver si los voy a sombrear un poquito para que quizás sea más fácil de identificar. Tenemos aquí esto que son 40 puntos. Evidentemente lo que queremos es tener la calificación más alta, ¿no? Porque estamos sumando 43%. Entonces, si nos vamos al nivel experto, ustedes para obtener la puntuación más alta, que son estos 40 puntos, deberán de cumplir con las siguientes especificaciones. Dice, una respuesta justificada al planteamiento. Los poemas generados por medio de la herramienta del poeta digital se pueden considerar como textos literarios.
Dice respuesta justificada. No dice una respuesta breve, no dice conceptos básicos, acá dice una respuesta justificada, es decir, que no sea corta. Después, descripción sobre cuál fue su experiencia estética y su impresión al saber cómo se escribió el poema. No debe de faltar porque en la actividad de la semana 5, de la semana 3, la actividad integradora 5, me respondían o que era una experiencia estética, pero faltaba cuál es la relación que tenía con la literatura, por ejemplo, ¿no? Acá entonces debe de venir la respuesta, cuál fue tu experiencia estética y tu impresión al saber cómo es que se escribió el poema. Luego, justificación si esta forma de literatura ayuda o no a difundir o preservar las lenguas indígenas, de acuerdo a lo que hemos leído, de acuerdo a tu experiencia. Para ti será una buena idea para preservar o difundir las lenguas indígenas. El, por ejemplo, el documento o la herramienta del poeta digital, ya tú me dirás. Y la réplica con fundamentos a la aportación de dos o más compañeros. Pero evidentemente mínimo son 2 réplicas, ya si quieres agregar a alguien más, adelante. Esto es para el nivel experto, por eso hay que decir que son 40 puntos si es que lo logras así. Si tienes fallas, quizá realizaste 4 aportaciones y quizá hubo algunas fallas, no estuvo tan justificado, más bien aquí estuvo justificado, entonces te voy a otorgar pues los 32 puntos de este nivel. Acuérdense que todo esto se suma. Después, quizás si realizaste solo 3 aportaciones, de esas 3 aportaciones, estuvo pues ok con fundamentos, esto o con algunas fallas, entonces se van a hacer 28, pero 28 de 40 puntos, por eso es que sí baja bastante. Ya si participaste 2 veces con fallas son 24 puntos. Y si tuvo más o más bien menos aportaciones o con los criterios mínimos, pues aquí va a ser el punto 0, más bien. Puede ser también que por plagio, entonces también cuestiones de plagio también se puede evaluar con el 0%. De ahí nos vamos a la parte actitudinal. En esta parte actitudinal, pues bueno, nos estamos enfocando qué tanto te apegaste a las instrucciones. Si fuiste por completo de acuerdo a las instrucciones, porque no hay errores, porque te apegaste a las reglas de la etiqueta, participaste en 5 días de forma argumentada, hiciste 2 réplicas y aparte participaste 5 aportaciones, son 15 puntos, 100% de las indicaciones. Hubo una que otra falla, participaste 4 veces, quizá participaste 2 días de la semana, etcétera, con faltas de ortografía, bueno, entonces serían 14 puntos de 15 y así va bajando. Si te apegaste solamente al 60% mínimo, pues serían 9 puntos. Ya si solamente es la mitad de las instrucciones que te apegaste o fue más, perdón, menos de la mitad, entonces ya van a ser 0 puntos. Siguiente, aquí es en cuanto a la manera en que te expresaste siguiendo las reglas de la etiqueta en la parte comunicativa. Por ejemplo, atendiste todas las reglas para la comunicación en entornos virtuales de aprendizaje. Te apegaste a esas reglas, entonces seguramente pues no tienes ningún error porque por eso viene en la parte de abajo, no contiene errores en sintaxis, ortografía y puntuación. Así que te asignaré 15 puntos. Tienes de 1 a 3 errores de sintaxis, ortografía o puntuación, pues bueno, entonces son 14 puntos. Ya tienes un poquito más, de 4 a 5 errores, son 12 puntos. Quizá todavía un poquito más, tienes de 6 a 8 errores. De 6 a 8 errores, entonces nada más te puedo dar 11 puntos. Y si son más de 8 errores de sintaxis, ortografía y puntuación, signos de puntuación, son 9 puntos, ¿va? De 15, entonces vas sumando. Eh, Aquí es importante recordarles que en la primera columna, pues serán los 40 puntos, ¿no? Que teníamos acá. Después, si nos vamos a la parte actitudinal, son 15 puntos, ya llevamos 55. Si nos vamos a la parte comunicativa, son otros 15 puntos, ya serían 70 puntos porque llevábamos 15, 55, perdón. Y luego, 70. Y luego tenemos, ahora sí, otros 15, serían 85.
Y esta es la parte en que yo les decía, hay que pegarse las reglas, a las indicaciones, perdón, del foro de integración, porque ahí especifica que debes participar activamente durante, a lo largo, perdón, a lo largo de toda la semana. Y eso es a lo que yo me refiero. Aquí dice, ingresa y participa en el foro continuamente durante la semana. No dice participa un día, no dice que debes de participar solo el domingo o solo el lunes o 2 días, lunes y martes. Acá dice continuamente durante la semana. Son 5 aportaciones, son 5 mensajes diferentes, 5 días diferentes. Dice también, proporciona su opinión con fundamento sobre si está de acuerdo o no con la aportación de uno o más de sus compañeros. Esta es la indicación de la réplica. Les digo, no es tanto como lo que yo les estoy, lo que se me ocurrió que le tenían que decir, ¿no? O lo que se me ocurrió que deberían de escribir. No, aquí en la rúbrica especifica claramente qué debes de decir si estás de acuerdo o no con la aportación de uno o más de tus compañeros. Y esa va a ser una réplica. Acá no dice que evalúes, acá no dice que le des una pregunta para que él te responda, porque no es tanto así, es si estás de acuerdo o no. Obviamente decir, estoy de acuerdo contigo por esto y esto, o no estoy de acuerdo contigo por esto y esto. Siguientes, aportaciones promueven el diálogo y la generación de conclusiones sobre el tema. También acuérdense, la pregunta detonadora, que es la aportación número 4, hay una la pregunta detonadora, traten de que esa respuesta sea manera también de conclusión, que sea como más, pues sí, más completa, ¿sale? Por aportar de esta manera, les decía, son 15 puntos. Después, el siguiente tenemos, ahí no lo marqué bien, perdón. Ahora sí, 14 puntos. Sí, es que participaste en 3 días diferentes en el foro. Acá dice 3 días diferentes. Entonces, como participaste 3 días diferentes, pues bueno, el puntaje pues va a ser un poquito menor. Y eso participaste 3 días, pero diste opiniones fundamentadas, explicaste si estabas de acuerdo o no con lo que alguno de tus compañeros escribió, aportaste de manera que promovías el diálogo, la generación de conclusiones, quizá 14 puntos. O sea, estuvo bien aún así, pero sigue bajando. Si solamente participaste 2 ocasiones en el foro, proporcionaste solamente una réplica a alguno de tus compañeros y fue muy breve quizá, tus aportaciones no promueven o no permiten generación de conclusiones, es decir, no se notó como que querías llegar a algún punto, simplemente fue una aportación vaga, van a ser 12 puntos. Y si participaste en un mismo día, de lunes a viernes, puede ser un solo día, diste tu punto de vista, pero quizá de una manera muy breve o no se entendía qué es lo que quisiste decir. Y aparte, tus aportaciones no promueven el diálogo ni la generación de conclusiones del tema, etcétera, van a ser 11 puntitos de 15. De aquí está lo que les decía, todos los que participan el fin de semana, dice aquí, ingrese, participa en el foro. Al final de la semana ya puede ser viernes, sábado, domingo, aún así es fin de semana. No proporcionas opiniones sobre participaciones. Casi siempre los alumnos que han estado aportando el día sábado y domingo, y quizá por el tiempo que se les está limitando, veo que sus aportaciones son súper breves, son muy, muy cortas, son muy, inclusive hasta también inconclusas, ¿no? Son incompletas porque quizá tenían como que ya el tiempo medido y entonces simplemente publicaron así sin darse cuenta que la publicación no estaba del todo bien escrita. Y bueno, finalmente dice, sus aportaciones no promueven el diálogo ni la generación de conclusiones y por eso les digo que llevarían 9 puntitos. ¿Va? Ya se dice que no participas, etcétera, no promueves la generación de conclusiones y demás, son 0 puntos. Por eso les digo, no es de acuerdo a mí, es de acuerdo a a la rúbrica que yo voy asignando cada uno de estos puntitos. Y después, vámonos ahora con la parte del pensamiento crítico. Aquí es donde yo muchas veces les digo, bueno, es que tus ideas fueron bien cortas, no se entendía. Y les recuerdo nuevamente, al revisar las aportaciones del foro de integración,
del foro, perdón, del foro de la actividad integradora número 6, estaba yo notando que sus respuestas fueron tan breves, pero tan breves, que muchas veces les decía: "No se entiende la idea de lo que estás compartiendo". La pregunta, o bueno, dice: "Primera aportación, escribe esto, y esto, y esto, y esto, y esto", y fue muy larga, ¿no? Esa explicación, esa pregunta que incluyeron fue muy larga. Pero cuando ustedes escriben su respuesta, ahí es cuando fue muy, muy breve, quizá solo una línea, o quizá solamente unas cuantas palabras, y digo, no se entiende, y no puede ser más extensa la pregunta que la respuesta, obviamente, porque se te está pidiendo que argumentes, que indiques cuál es tu punto de vista. Entonces, por eso es que les hago nuevamente la invitación a que no haya brevedad en las respuestas, porque salieron, les digo, muy, muy bajos en esa actividad. Yo sé que lo pueden mejorar porque me han demostrado que tienen más argumentos, solamente que quizá eso como que se les pasó, quizá. Por eso vamos a aclararlo con esta rúbrica. En pensamiento crítico dice, identifica y expresa que es una experiencia estética a partir de formas emergentes de literatura, reconoce la importancia de las lenguas indígenas, obviamente que existen formas emergentes, identificas diferentes formas de ver y expresar el mundo de la literatura, reactivas aprendizajes sobre búsqueda de información confiable de Internet, reactivas aprendizajes sobre la relación que tienen las TIC en la vida cotidiana e integras tus aportaciones como las aportaciones quizá de alguno de tus compañeros. No tanto como que la copies, sino que leas lo que los demás aportaron y digas, ah, ahora entiendo, ¿no? No tenga tan claro el tema, ahora ya entendí, entonces ahora sí ya sé qué conclusión puedo escribir, pero basándome en mi punto de vista, ¿no? Solamente les digo, para que como que nos sirva para aclarar algunos aspectos, está bien. De acá, obviamente, si te va faltando algo, si tu explicación fue, por ejemplo, que demostraste que había dificultad, presentas dificultad para reconocer si existen o no existieron formas emergentes de la literatura. También, si es que no retomas el contexto de los autores, si presentas dificultad para valorar y apreciar, ahí lo marqué mal, para valorar y apreciar las formas emergentes de la literatura, etcétera. Bueno, todo eso acá se va identificando. Sí, y sobre todo acá sí dice que no sabes del todo expresar quizá cuál era una experiencia estética, las formas emergentes, no reconoces la importancia de las lenguas indígenas, se te dificulta reactivar aprendizajes sobre búsqueda de información, eh, no identificas diferentes formas de ver y expresar el mundo, perdón, el mundo. Quizá no valoras y aprecia las formas emergentes de literatura, ¿ok? Todo esto, te digo, se suma y, y con lo que yo voy leyendo es cuando veo, ok, sí le costó trabajo, no le entendió quizá del todo y por eso es que se nota pues su respuesta es muy, muy breves. Ya llevábamos 85 puntos y ahora sí, ya con estos últimos 15 puntos ya llegamos a los 100 puntos por haber aportado 5 veces diferentes durante la semana. Y ya, lo último de acá es la parte de plagio. Si es que yo identifico que tuviste alguna, que hayas retomado de alguna otra fuente sin modificación, tal cual lo copiaste y lo pegaste aquí, bueno, va variando. Si evidentemente no hubo, pues esta parte de plagio, simplemente se identifica que fue tu aportación o auténtica y original, acá se indica sin plagio nivel 0, entonces no hay penalización, no se te elimina ningún punto. Plagio parcial nivel 1, cuando desde el 1 hasta el 20% de tus respuestas se nota que fueron tomadas de otro sitio, entonces sería plagio nivel 1. Plagio nivel 2, cuando vas más allá del 21 al 40% que se tomó de tus respuestas, que tú tomaste de tus respuestas, para compartirlas dentro de la prepa en línea, obviamente sin modificación. Plagio parcial nivel 3, cuando ya va más allá del 41 al 60% de lo que aportaste fue tomado de otros sitios. Si vas todavía un poquito más, casi un 80%, del 61-80%, también sin modificación, se nota que aunque incluyas la fuente, pero no lo
editaste, no lo explicaste con tus propias palabras, entonces sigue siendo plagio. Y el último nivel de plagio es el plagio nivel 5, en donde fue total, un plagio total, donde se nota que las 5 aportaciones fueron tomadas de otros sitios o quizá de alguien más, y por eso es que se te van a eliminar algunos puntos. En la parte de abajo, ay, perdón, creo que no quité esto. Bien, ahora, en la parte de abajo lo único que indica, pues, es cuánto es lo que se está eliminando de esos puntos, ¿no? Desde cero, obviamente, si no hay plagio, 10 puntos, 30 puntos, 50 puntos, 70 de la calificación que te asigné, todavía te van a eliminar 100 puntos, perdón, 70 puntos o 100 puntos. Entonces, por eso les digo, yo siempre lo marco de acuerdo a la rúbrica, es esto y esto, solamente es invitarlos para que ustedes trabajen de la manera más organizada, más original, más auténtica. Por eso, nuevamente la invitación, lean todos los recursos, lean los documentos que se necesitan, porque la vez pasada, en la semana anterior, lo que vi es que alguno que otro alumno mencionó respuestas por completo diferentes a los sitios que se habían solicitado. Entonces, también hay que tener mucho cuidado. También verifiquen que sus fuentes sean adecuadas. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto las fuentes confiables en alguno de nuestros espacios? Me parece que fue nuestro primero o tercer espacio abierto. Bueno, ustedes chequenlo, porque ahí viene documento, una información importante que pueden emplear para buscar información. Se nos va a acabar nuestra sesión por el tiempo, Victoria. En caso de que se cierre, yo te espero acá. Nada más te pediría que nuevamente ingreses para darle continuidad a todo lo que nos falta. Ya es muy poquito ya lo que nos falta, pero aún así son las indicaciones de la siguiente semana. Entonces, te digo, en caso de que se cierre, yo te espero acá. Nada más te pido que ingreses nuevamente, ¿va? Y pues bueno, les digo, esa es la parte del foro de integración.